a ver lo que es la estadística en investigación y pues tenemos que, pues esta nos va a ayudar al método científico, a nuestra pregunta de investigación para la toma de decisiones hacia nuestros resultados. Vamos a partir de los datos que tenemos, los vamos a analizar y pues vamos a sacar una conclusión, pero pues dependiendo siempre del tipo de método estadístico que tenemos. Como ya habíamos mencionado, pues la estadística descriptiva solamente es el conjunto de datos o métodos estadísticos y solamente los vamos a describir, más no nos van a dar una información más específica de lo que vamos a estudiar. Y pues, por ejemplo, como decíamos, se va a caracterizar por un grupo de datos, examinar tendencias o distribuciones y pues se usan aquí lo que son las medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Ahorita vamos a comentar cada una de estas. Y pues la estadística inferencial, aquí sí vamos a sacar conclusiones acerca de nuestra investigación, de nuestro protocolo, de lo que queremos investigar. Por ejemplo, aquí en la inferencial, pues aquí sí podemos, no sé, predecir la aparición de alguna enfermedad o el pronóstico, etcétera. O sea, son datos más específicos y es un poco más especializada y más exacta. Así es. Aquí la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, o sea, porque sí necesito que les quede bien claro esto, es que la estadística descriptiva, oye, me van a entregar a mí una población de participantes y yo quiero saber cuáles fueron las edades que predominaron, cuáles fueron las enfermedades, los motivos más frecuentes de consulta, cuál fue el grupo de edad que predominó en la investigación, qué tipo de colonia predominó en la investigación, el nivel de escolaridad y demás. O sea, puedo meter muchas variables, pero yo nada más puedo decir, ¿sabes qué? Predominó el nivel de educación básica en esta investigación. Hubo una relación ecuánime o pareja entre la distribución de sexos. Fue la misma cantidad de hombres y que mujeres, o no hubo una relación mayor. La tasa de sobrevida fue tal, de acuerdo a tal número de habitantes. Las medidas, la media, la mediana y la moda de la edad fue tanto, o la media, la mediana y la moda del nivel de glucosa fue tanto, o de algún nivel sérico de algún resultado que ustedes necesiten. El tipo de complicación en los pacientes que predominó fue tal y fue al tal año de evolución. Pero yo no estoy haciendo ninguna asociación. Yo nada más estoy poniendo cómo se distribuyeron las variables en esa investigación. Si yo estuviera diciendo, supongamos que es un estudio de diabetes, para ver el tipo de complicaciones que tienen, y yo ya empiezo a decir, el grupo de edad se asoció con el tipo de diabetes o con los años de evolución y se observó una significancia estadística porque la P en esa asociación de las variables fue menor a 0.05, ahí yo ya estoy haciendo una estadística inferencial porque yo ya estoy asociando grupos de variables o una variable con otra. Yo ya estoy tratando de hacer una predicción de lo que voy a hacer. Ya estamos haciendo una inferencia con esos resultados, ¿verdad? O decir, oye, ¿sabes qué? Se asoció el tiempo de evolución de la diabetes y se vio que independientemente del tiempo de evolución, las complicaciones se presentaron tanto en diabéticos de menos de 5 años de evolución que en los de 10 o que en los de 20 años. O si hubo una diferencia estadística en cuanto a los diabéticos que están insulinizados y los que están con tratamiento vía oral, llámese como se llame el tratamiento. Y así, ahí yo ya estoy haciendo una asociación de variables. Entonces, en una estadística descriptiva solamente voy a plasmar resultados. Yo no voy a hacer inferencias, yo no voy a hacer asociaciones, yo no voy a poder hacer ninguna predicción ni nada, una predicción de sobrevida, una predicción de complicaciones, nada, ¿ok? Es como cuando nos dan los resultados de la encuesta Mitofsky, oye, ¿sabes qué? Se aplicó la encuesta Mitofsky y dicen que va a ganar tal candidato, así, es una descripción nada más de lo que está presentando la población, ¿ok? ¿Ahí queda claro eso?
que luego los trabajos de investigación van a andar pariendo chayotes cuando están haciendo la redacción de la tesis. ¿Ok? Muy bien, adelante, Eduardo. Ok, pues sí, ya nada más como resumen, pues la descriptiva solamente nos va a hablar de frecuencias, números sencillos, y la inferencial pues iba a ser asociaciones. Creo que son los conceptos más sencillos de entender estas dos Ajá. Y diferencias de aquí ambos también tipos. los conceptos que estamos hablando, el porcentaje acumulado, varianza, desviación estándar, medidas de tendencia central, kurtosis, asimetría, todo eso es de la estadística descriptiva. ¿Ok? Es de estadística descriptiva. Yo creo que ese capítulo viene más que claro en el Sampieri. Ok, adelante, Eduardo. Y bueno, pues ya habíamos mencionado, pues la estadística descriptiva, valga la redundancia, describe e informa lo que vemos en las observaciones, en los datos que tenemos de nuestro problema de investigación, y esto siempre va a ser a partir de de datos de muestra de una población. Y pues responde a preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de altura en centímetros de una población? Ya lo habíamos mencionado, y pues es información cuantitativa, obviamente. La presentación de los datos que tenemos que tener en la estadística descriptiva, pues van a ser de nuestro diseño de experimento, del estudio que queremos hacer, del comportamiento, actitudes u opiniones de los individuos que están participando en esto. Y los datos, repasando un poco, pueden ser discretos o continuos. Los discretos pues surgen de medidas de conteo, son números de 1, 2, 3, 4, y los datos continuos son datos pero que surgen de un proceso de medición. Se toma en cuenta la población y la muestra. Y pues dentro de los variables cuantitativas, habíamos mencionado los discretos, que son conteos, por ejemplo, el número de personas, número de hermanos de una familia. Y las continuas son mediciones que puede ser la talla, el peso, la velocidad que va un vehículo, etcétera. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué tipo de variables se van a medir. Pues tenemos también las cualitativas, que ya sabemos que no se miden numéricamente. Y ahora también tenemos tres tipos de variables: las unidimensionales, que solo se usa una característica de los datos que tenemos, por ejemplo, la edad de los alumnos de una clase. En las bidimensionales pues se usan dos, en este caso sería la edad y la altura, y en las pluridimensionales son tres o más características: edad, altura, peso, etcétera. Entonces, las variables cambian, cambia el número de variables que podemos estudiar. Y bueno, pues los datos de información, pues se van a representar de diferentes formas. Por ejemplo, los resultados de esta investigación fueron los ejemplos que encontré, que dice, por ejemplo, la clase de métodos estadísticos se reúne 2 veces por semana, de tal hora a tal hora, en el salón 117. Entonces, aquí el resultado que nos sirve, pues es un promedio de 2 veces por semana. El nivel de promedio de inteligencia obtenido mediante la prueba Stanford-Binet, que es una variable de estadística inferencial, pues resultó de cierta cantidad. Estamos hablando aún de estadística inferencial, y pues así es como vamos a representar los resultados que tenemos a partir de nuestros datos. Y esta es una forma sencilla por ejemplo, hay programas específicos para representarlos. Este es un Excel en donde pues aquí está cada municipio de lo que es el Distrito Federal, y pues ya se acomodan los datos totales de acuerdo a cada zona estudiada. Y bueno, vamos a tener los tipos de gráficas donde vamos a representar los resultados. Tenemos la gráfica en línea, tenemos las gráficas de distribución en frecuencias, donde tenemos, por ejemplo, aquí la edad y el número de pacientes que tenemos dependiendo de la edad. Las gráficas en pastel, que nos dicen más que nada porcentajes. Y pues las gráficas de barras, donde podemos hacer una comparación, en este caso, entre ambos sexos. Este punto es súper importante, porque muchas veces lo ideal en una investigación
es poner una tabla de investigación, porque en la tabla viene la variable, viene cómo lo subdivido, viene la frecuencia, viene el porcentaje acumulado, viene el intervalo de confianza, viene la P, y ahí está plasmado. Y ahí ya yo veo, y sabes que esto sí es estadísticamente significativo, esto no, esta variable sí me va a servir, esta no me va a servir. El problema viene cuando quiero graficar una variable. Las gráficas, o dependiendo del tipo de variable que tengo, es el tipo de gráfica que yo voy a utilizar. Aquí Eduardo bien nos está poniendo los ejemplos, porque muchas veces quieren graficar y todo lo ponen con gráfica de pastel, todo lo ponen con gráfica de barras, y resulta que era una lista de frecuencias de edad, y a lo mejor era una tabla de frecuencias lo que tenías que hacer, o un histograma. Entonces, aquí tienen que poner mucha atención, ¿no? O sea, el momento de plasmar los resultados, pues es el clímax de su trabajo de investigación, y ahí se ve cuando definitivamente el investigador o los asesores no le pusieron atención al alumno, porque de plano nada más ponen la primer gráfica, la que se ve más bonita, ¿verdad? O el colorcito que se vea más bonito, o la pongo en 3D para que se vea llamativa. No, eso créanme que eso es de secundario, ya son los adornitos y lo que quieran hacer cuando se vaya a imprimir ese trabajo. Lo ideal es saber qué tipo de gráfica tengo que utilizar, porque una tabla de investigación es una tabla de investigación y tiene sus elementos. Pero supongamos en la 27 que yo quiero plasmar en una gráfica una variable cuantitativa de intervalo, ¿cómo lo podría graficar? Ahí nos están poniendo ejemplos, pero una variable cuantitativa de intervalo, ¿cómo la puedo graficar? Supongamos que esa variable va a ser grupos de edad. ¿Me escuchan en la 27? ¿En la 6-8 me escuchan? ¿Alguien me escucha? Doctora, ¿podría ser la que mencionó Eduardo de la tablita, la de barras? O sea, sería como que la frecuencia, como en el ejemplo, o sea, podemos dividirlo ya sea en mujeres y varones y hacer el intervalo, no sé, de 0 años a 5 años, de 6 años a 12 años o algo por el estilo, así, entre intervalos de edades. Aquí esta de barras doble puede ser para ponerla por género y por grupos de edad. Otra es el polígono de frecuencia. ¿Sí? Ya vamos a poner esa misma tabla con una sola barra y nada más vamos a poner el número de frecuencias o el porcentaje de cada uno de los grupos. ¿Ok? Entonces sí debemos de poner mucha atención cuando estamos plasmando los resultados, porque no nada más la va a leer su profesor y ustedes, o sea, en el foro de investigación lo van a leer todos, y cuando estén con el cartel van a decir, ¿y por qué demonios pusiste esa tabla de gráficos? Eso no tiene nada que ver con lo que estás, con tu resultado. Entonces, tenemos que echarle ganas, porque la investigación es una competencia que llevamos en la sangre los médicos familiares, ¿ok? Y lo van a ver cuando estén con compañeros en campo de otras especialidades. Nadie lleva investigación como la llevamos nosotros. Entonces, hay que poner mucha atención cuando voy a plasmar los resultados. Si quiero realizar un resultado en una gráfica, pues hay que poner la gráfica que corresponda a ese tipo de variables. Muy bien, adelante, Eduardo. Ok, ahora tenemos ahora lo que son las medidas de tendencia central, que es lo que estábamos hablando, que son las que se van a usar en la estadística descriptiva. Son dos tipos, las medidas de tendencia central y las medidas de distribución, pero ahorita vamos a enfocarnos en estas, que son lo que es la media, mediana y moda. Primero, pues la media pues es sinónimo de promedio. Entonces, por ejemplo, tenemos el número, la suma de todos los datos que tenemos, los vamos a dividir entre el número de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí la suma de todos estos da 54, son 6 datos,
La moda, pues, la media, perdón, va a ser de 9. La media o promedio se va a denotar por una X con un guión arriba de este. Ahora tenemos lo que es la mediana, ser como que el punto central de los datos ordenados, ya sea de forma ascendente o descendente, depende sea el caso. Y por ejemplo, vamos a tener que estos datos que nos dan, los vamos a ordenar de menor a mayor. Y cuando nos dan datos impares, pues iba a haber una mediana. En este caso sería el 5, el que esté en medio de estos. Pero cuando nos dan números pares, en este ejemplo, los dos valores que están en medio son el 4 y el 5, entonces hay que sacar la media aritmética de estos dos y pues en este caso la mediana es 4.5, aunque no esté dentro de estos datos. Y pues la moda es el valor que más se repite y este a veces puede existir o no existir. En este ejemplo, pues en estos datos que nos dan, se ordenan también de menor a mayor o de mayor a menor, como sea. Y pues el número que más se repite de estos datos, pues es 2, menos 2, perdón, y pues va a ser la moda. Y en este otro ejemplo que nos presentan, ningún dato se repite, entonces aquí la moda no existe. Esta es la única variable de esta medida de tendencia central en donde puede existir o no existir. Y ahora vamos a ir con las medidas de dispersión. Estas pues estas son las que se van a tomar en cuenta para lo que es la campana de Gauss o la curva de distribución normal. Aquí pues vamos a medir qué tan alejados están los valores de sus medidas, más que nada de la media. Pues los más importantes son el rango, la desviación típica o estándar, la varianza o la desviación media. Aquí, por ejemplo, el rango, pues es sencillo, solamente la diferencia entre el valor máximo de un dato y el valor mínimo de una muestra o población. Y pues la fórmula es valor máximo menos valor mínimo. La desviación media, aquí va a ser qué tanto de los datos que nos dan van a estar alejados de su media aritmética. En este caso, por ejemplo, tenemos 4, 5, 3, 5 y todos esos. Vamos a sacar primero lo que es la media aritmética y a cada uno de ellos le vamos a ir restando lo que es la media. Por ejemplo, 4 menos 3.0666, que es la media de todos estos, y así vamos a ir con cada uno. Ahora, esta E significa la sumatoria. La sumatoria de todas estas restas de los datos, de la resta de cada dato menos su media, vamos a hacer la sumatoria. En este caso nos va a dar 17.2 y se va a dividir entre el número de datos que tenemos en total. Entonces la desviación media es 1.1466. ¿Qué quiere decir esto? Que es más o menos el promedio que cada dato va a estar alejado, más cerca o más lejos de lo que es la media aritmética de todo este grupo de datos. No sé si tengan alguna duda de esto. ¿Sí quedó claro? Y ahora, la varianza, perdón, esta nos va a decir mide la mayor o menor dispersión de los valores respecto a la media aritmética. Y cuanto mayor varianza haya, pues mayor dispersión existirá. Entonces, la fórmula que tenemos, que es varianza igual a la sumatoria, es igual a la de la desviación media o típica. Pero nada más que en esta ocasión se va a poner al cuadrado y también se va a dividir en el número de datos. Y la desviación estándar es lo mismo, pero va a ser la raíz cuadrada del resultado de la varianza. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo. En este caso, pues vamos a hallar primero lo que es la varianza. Entonces, se hace la sumatoria. Tenemos estos datos, sacamos la media. Entonces, la media de estos datos es 9.5. A cada uno de esos datos que tenemos le vamos a restar la media, pero se va a multiplicar al cuadrado. Entonces, la sumatoria de todos estos resultados entre 8, que son 8 datos que nos dan, pues nos va a dar en 190 es la sumatoria, 190 entre 8
va a ser igual a 23.75. Esa es la varianza. Y ya la desviación estándar pues sería la raíz cuadrada de esta, que sería 4.873. Esto pues nos va a indicar si está más o menos 1 desviación estándar por medio de la gráfica de la curva de distribución normal o la campana de Gauss. Y bueno, aquí tenemos la campana de Gauss. Esta pues es la probabilidad de la variable continua. Siempre va a haber un valor central. El vértice en medio de la campana de Gauss va a estar representada por la media, moda y mediana. Entonces, en general, pues la media o promedio va a ser el dato más importante que vamos a utilizar para la representación de resultados en la campana de Gauss. Y pues esos tienden a agruparse alrededor del punto central, que es la media, y pues la representación de datos es simétrica a ambos lados. A veces no, pero pues la mayoría de los casos siempre va a ser simétrica y pues los extremos de cada uno de los extremos de la curva van a ser asintóticos debido a que pues hay población mínima. Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, aquí el peso, se mide el peso de pacientes de recién nacidos. La mayor parte del promedio pues está aquí en medio. Entonces la mayor cantidad de esos recién nacidos pesa 3,300. Entonces pues aquí está lo que es la media, moda y mediana. Después hay unos que pesan 2,000, se pone hacia la izquierda, y otros que pesaron más, con sobrepeso, etcétera. Y pues así se va acumulando la población. Y los extremos, pues hay niños que pesaron hasta 6 kilos, puede ser, o incluso prematuros, no sé. Y por eso esta curva nunca se va a cerrar porque es mínima la población que también existe en cada uno de los extremos. Y pues aquí tenemos los porcentajes de lo que es la desviación estándar. Dijimos, en el vértice pues va media, moda y mediana. A cada lado es la desviación estándar, es un porcentaje. Estos porcentajes no cambian, ya son los que se usan siempre. Es cuando decimos más menos una desviación es estándar. Representa más menos uno desviación estándar representa el 68%. A cada lado va a ser 34.1%, después va a ser 13.6% más menos 2, que va a ser el 95.1%, que es la sumatoria de estos 4 parámetros a medir. Y pues ya los últimos representa solamente el 2.1% y va a dar a 99.7. Entonces, nunca va a ser 100% porque siempre, como menciono, va a haber población en cada uno de los extremos. Entonces esa campana nunca va a ser cerrada al 100%. Y pues ya sería todo de los métodos estadísticos. Ok. ¿Dudas, preguntas o comentarios que tengan de esto? En la 27, dudas, preguntas.